las 2 de la mañana. Ahí está doña Teresa Zanga esperando para compartir con nosotros el programa Déjate Amar. Y es a doña Teresa a quien le damos la bienvenida a partir de este momento. Doña Teresa, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Álvaro, ¿cómo está? Muy bien, para la gloria de Bien, Dios. contento. Muy Sí, 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 contento, sí, por sí. supuesto. Y pues bueno, aquí en la asistencia en el Control Master, ¿verdad? Invitar a todos nuestros oyentes a que nos escriban al WhatsApp, el 85 10 Ya está activo también el streaming, tanto en YouTube como en la página de Facebook, para que nos dejen sus comentarios, para que compartan la transmisión y por supuesto, por ahí estén bastante activos comentando el tema que sé que La, les va a gustar mucho. la vez pasada, antes de la jornada de oración, ¿se acuerdan? Habíamos empezado a hablar, y me acuerdo que fue antes de Semana Santa, porque también hablábamos que a veces en Semana Santa o a veces en Navidad, cuando son ese tipo de fiestas, que también se comparte mucho en familia, a veces también nos llenamos un poquito de estrés. Entonces habíamos empezado a hablar de eso y vimos que el estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nosotros percibimos como amenazantes o desafiantes. O sea, es una respuesta, es por eso se entiende así, ¿verdad? Desde la psicología, de adaptación que involucra todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay alguna situación que nos sentimos con miedo, nos sentimos desbordados. Generalmente es por acumulación de cosas. Cuando estamos haciendo demasiadas cosas y no delegamos o no sabemos decir que no, o queremos hacerlo todo súper bien, todo perfecto y creemos que solo nosotros podemos hacerlo. Y la vez pasada me acuerdo que había llamado una persona, ¿verdad? Nos había dejado un mensaje que cuidaba adultos mayores y entonces contaba cómo se estresa. Y sí, yo tengo mis papás mayores y les digo que es estresante. Es también como cuando uno cría niños, los niños menores de 6 años, les había comentado que dentro de una escala que se hizo de factores causantes de estrés en las personas, y Álvaro se va a reír porque tiene hijos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es una edad un poquito estresante cuando tienen menos de 6 años y cuando se hizo una encuesta, fue una encuesta que había salido en el Reader's Digest, que es ese librito, revista, ¿verdad? Que saca varios temas, ¿verdad? Interesantes. Antes me acuerdo que se leía muchísimo, ¿no? Y estaba incluso antes, o sea, la gente lo había numerado como factor estresante anterior a catástrofes, o sea, terremotos, tsunamis, tormentas, inundaciones, no tenían tanto valor como el de los niños menores de 6 años, ¿verdad? Tener en casa un menor de 6 años. Si uno tiene dos menores de 6 años, el nivel de estrés se duplica, ¿verdad? Pero bueno, por eso vale, los niños son maravillosos, ¿verdad? Y los adultos mayores también. Lo que tenemos que hacer es tratar entonces nosotros de adaptarnos para que todo se haga de manera mejor. Entonces, descansar un poco, no querer hacerlo todo perfecto. Lo más importante es sacar todo lo que uno tiene que hacer, digamos, ponerse dos o tres cosas que hay que realizar y listo. ¿Sí? No cargarse ahí de tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Para quién en realidad? O sea, ¿quién está midiendo de verdad que lo tenemos que hacer o no? Lo más importante es el tiempo que podamos darle a esas personas que tenemos a nuestro cargo. Y también esto ataca mucho a las personas que tienen un cargo muy importante, que todo depende de ellos, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, Álvaro es del que depende todo el sonido de Radio María. Entonces, imagínense que algún error y claro, no sale el sonido, no podemos llegar a ustedes. Así que le agradecemos mucho a Álvaro. Del padre, ¿verdad? Y del diácono Martín depende también y del coordinador, ¿verdad? Radio María depende todo
que todo salga en orden, ¿verdad? La parte editorial de Wendy. Entonces, siempre cuando uno tiene un cargo así de mando, donde tiene que tratar de que todo salga bien, lógicamente tiene mayor estrés, ¿verdad? Que otras personas, los directores de escuela, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es muy grande la carga que tenemos, podemos llegar a enfermarnos porque bajan nuestras defensas y aquí aparece el síndrome del quemado, del burnout. Fue traducido como quemado, pero en realidad burnout es extenuado en inglés. Burn es quemar, pero con el out es extenuado, pero lo tradujeron como el síndrome del quemado y yo sé que todos los conocen como el síndrome del quemado, ¿verdad? Que es cuando ya la persona cuidadora, ¿verdad? La que está a cargo de todo, se desborda y ya no puede más, ¿verdad? Cae en un nivel de demasiado estrés, de demasiado cansancio, por no haber priorizado lo que de verdad era importante, solo pequeñas cositas, saber decir que no y parar, ¿verdad? Entonces, desde la psicología, básicamente lo que se recomienda es gestionar un poquito mejor el tiempo, organizar las tareas y prioridades para que evitemos esa sobrecarga. También la respiración, ¿verdad? La respiración profunda. A mí esto me gusta hacerlo en oración, ¿verdad? Que respiremos, inspiremos, sostengamos el aire, luego lo larguemos y lo expulsemos y pensando, por ejemplo, en la palabra Jesús. Entonces inspiramos con G, retengo y suelto y digo sus. Jesús, parar, ¿verdad? Parar un poquito y concentrarse en cómo estoy, ¿verdad? En ese momento. También tener hábitos saludables, o por supuesto que mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, que yo predico, pero no lo hago, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, dormir lo suficiente, todo eso nos va a ayudar a no estar tan estresados. El ejercicio para liberar, ¿verdad? Liberar un poquito de estrés y la dieta y dormir suficiente para estar bien con nuestras defensas, porque si estamos mal, entonces también todo se desbalancea y sentimos como que no nos dan las fuerzas, ¿verdad? Buscar el apoyo de amigos, de familiares, es muy importante tener esos amigos que a lo mejor uno no ve muy seguido, pero que sabe que cuando los necesita ahí están y que se puede tomar una taza de café con ellos para compartir un poquito lo que les pasa. Y si son de nuestra edad, seguramente van a estar pasando por situaciones parecidas en relación al cuidado de los hijos o en relación al cuidado de los papás adultos mayores, ¿verdad? Y más que nada nosotros en la iglesia, qué importante los grupos de oración, las redes de apoyo, ¿verdad? Radio María es una gran red de apoyo para todos. Pensar en positivo, ¿verdad? O sea, tratar de reemplazar esos pensamientos negativos por otros más positivos, más realistas. Muchas veces tendemos mucho al negativismo nosotros y eso ya lo traemos desde los psicólogos, no saben de dónde lo traemos, pero todos los que somos psicólogos observamos cosas negativas en las personas. Estrés, ansiedad, mecanismos defensivos, tristeza, ¿verdad? Y todos en algún momento de la vida pasamos por eso. Pero quienes creemos sabemos que Dios no nos creó con todo eso, sino que hubo una situación, ¿verdad? Algo que ocurrió ahí por culpa del tentador, que fue el pecado original, y heredamos las consecuencias, o sea, la tendencia a todo lo malo, ¿verdad? A todo lo negativo. Aunque el bautismo nos quite el pecado original, las consecuencias siguen. Entonces, eso es justamente para que estemos cada vez más agarrados de Dios. Entonces, dentro de la fe, en el cristianismo, ¿verdad? Las formas que tenemos de enfrentar el estrés es justamente la oración, la meditación. Mucha gente hoy en día se cree que la meditación no es cristiana, que la meditación es
solo de estas cuestiones budistas que hay hoy en día o de la nueva era. Sin embargo, los monjes fueron los primeros que meditaron, ¿verdad? La palabra de Dios, los padres en el desierto, ¿verdad? Los primeros. Entonces, meditar la palabra de Dios quiere decir la lección divina, ustedes la conocerán, ¿verdad? Que es leer la palabra día a día, sacar un ratito para eso, quizás a la mañana levantarnos un poquito antes para poder rezar el rosario, lo podemos hacer con Radio María. Para poder leer una parte puede ser el Evangelio del día, o que nosotros por nuestra cuenta también vayamos siguiendo, eh, por ejemplo, durante un mes a San Lucas, durante el Evangelio según San Lucas, en otro momento según San Mateo. Lo más importante es empezar, y ojalá empezar por los Evangelios. Leemos entonces un capítulo y pensamos qué estaba haciendo Jesús en ese momento, con quiénes estaba, dónde estaba, tratamos de imaginarnos la situación, qué les dijo Jesús a sus discípulos, qué le dijo a la persona que se acercó en ese momento a él, y luego vamos a pensar, bueno, ¿qué me dice ahora esa palabra a mí, verdad? ¿Qué me está diciendo a mí todo eso que Jesús, porque la palabra de Dios tiene ese valor de que vale en el pasado, con algo que ya ocurrió, sea acontecimiento histórico ahí Jesús con sus discípulos, sirve para el presente, ¿verdad? Y también tiene un valor en el futuro, porque de Dios es el dueño del tiempo, ¿verdad? Entonces nos está acompañando en el ayer, en el hoy y en el futuro. Ya mañana ya será futuro, pero en realidad será presente porque estaremos viviendo, ¿verdad? Ese momento. Es el misterio del tiempo. Entonces la palabra de Dios tiene un valor histórico para ese momento en especial en el que se narra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, todas las guerras que tuvieron, es histórico, ahí está. Hay libros que no son históricos, que son sapienciales, que son muy bonitos, de lecturas, los salmos, ¿verdad? El cantar de los cantares, proverbios, el eclesiástico, les invito a leerlos porque son muy lindos y tienen muy lindos consejos. Bueno, pero otros libros ya con carácter histórico, pero todo eso, cuando uno lee, por ejemplo, algo que le pasó al rey David, que le pasó al rey Salomón, uno puede hacer referencia a lo que le está pasando a uno hoy. Entonces, por eso decimos que la palabra de Dios no solo tiene un valor histórico ya en el pasado, sino que tiene un valor actual. Entonces, es importante para prevenirnos de sentir que nos desbordamos con todo, sacar el ratito para la oración, para la meditación, confiar en Jesús, ¿verdad? Confiar en la divina providencia. Acuérdense cuando Jesús nos dijo cuánto más valen ustedes si que los pajaritos del cielo, ¿verdad? Que hasta sus cabellos están contados. Miren los lirios del campo, y yo la verdad nunca había visto lirios del campo, hasta que el otro día se vendían lirios en la parroquia, cerraditos, ¿verdad? Como botoncitos, y después se fueron abriendo en casa, y son unas flores hermosas, y yo decía, ay, mira, los lirios de los que habló Jesús. Entonces Jesús decía, ni Salomón en toda su grandeza se vistió como uno de ellos, ¿verdad? Dándonos a entender que nuestro Padre Celestial nos cuida y se preocupa de nosotros. Entonces, Él nos dice, bástale a cada día su preocupación. Muy importante tener en cuenta eso para combatir el estrés, ¿verdad? Tratar de buscar momentos de serenidad, porque a veces nos metemos en todo eso del corre, corre, hacer cosas, y es importante no caer en el activismo, sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que hacemos, que, por ejemplo, en nuestro trabajo, o lo que hacemos por los demás, lo que hacemos por nuestra familia, lo que hacemos en la iglesia. Se ve mucho en pastorales que la gente cae en una serie hacer, y después no le queda tiempo para recibir
cuando hay personas que vienen a consulta, generalmente jóvenes, ¿no? Y me cuentan, me metí en este grupo y ahora también me llamaron para este otro y este otro. Y claro, muchas veces los coordinadores de grupos se alegran cuando hay jóvenes que quieran seguir a Cristo, ¿verdad? Que forman parte de la iglesia y los ponen en un montón de cosas. Y al final son siempre los mismos los que están en un montón de cosas. Pero entonces yo les pregunto, ¿y tu grupo de oración donde vos vayas solamente a recibir, cuál va a ser? Porque veo que en todos vas a estar coordinando, pero tiene que haber algún momento en el que vos te sientes ahí tranquilito, tranquilita y solo vayas a recibir, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un equilibrio en todo esto. Si no lo hacemos, vamos a caer en el estrés, ¿sí? Recordemos que la paz que nos da Jesús es esta paz que sobrepasa todo entendimiento, más allá de aquello por lo que estemos pasando, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar siempre mantenernos en esa paz y confiarle a Él todos los problemas que tengamos, todas las ansiedades, todas las preocupaciones. Entonces, hemos visto que tanto desde la psicología, ¿verdad? Como desde la fe, podemos encontrar herramientas bastante valiosas, ¿verdad? Para mejorar el estrés y lograr sentirnos mejor. Pero como les digo, lo primero, generalmente el estrés, yo sé por qué se los digo, porque ataca generalmente a la gente que es muy perfeccionista, que quiere tener todo bajo control y que no quiere que nada se le escape, ¿verdad? Entonces, lo más importante es eso, renunciemos en el nombre de Jesús, a, a creer que somos perfectos, porque perfecto solo es Dios. Cuando Jesús habló en el Evangelio, sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, se refería a la caridad, a poder amarnos unos a otros como Él nos amó, pero eso nosotros solos no podemos, solamente podemos con el Espíritu Santo. Entonces, tengamos eso en cuenta. Para todas las demás cosas, no somos perfectos, ¿verdad? La perfección en el amor nos la da Dios, pero todo lo demás no queramos ser superhombres, ¿verdad? Acá Angelita nos dice, gracias, gracias, tenía muchos días de no escucharla, buenos días, que Dios la bendiga y a su familia especialmente. Gracias, Angelita. A su madrecita, mi nombre es Angelis y pido oración por una compañera de mi hija del colegio que está con una depresión terrible, ha tenido 2 intentos de suicidio, Bueno, oración, pero no solo oración, también aquí sí tenemos que entrar un poquito en acción y que ella tiene que hacerse ver, ¿verdad? Psiquiatría es lo que necesita urgentemente porque cuando tuvo 2 intentos de suicidio es muy probable que lo vuelva a hacer. Entonces, y esas cosas no son tanto de tipo emocional, sino que cuando hay todo esto generalmente hay algo a nivel neurológico, ¿verdad? En los neurotransmisores, entonces se ocupa una medicación, por lo menos ahora para, eh, para poder estabilizarla, ¿verdad? Es muy importante que vayan, ¿verdad? A psiquiatría de la caja o a nivel privado si conocen algún psiquiatra también, pero necesitan medicación la muchacha por el momento, ¿verdad? Y una vez que ya se atacó esa crisis, entonces empezar ya con tratamiento psicológico y seguir con el tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Hay muchos jóvenes que padecen de depresión hoy en día y es nada por es más que nada por el bullying, ¿verdad? Que hay. Tantos que de chiquitos otros compañeros les dicen que son feos, que son tontos, que son aquí, allí. Ya lo saben, cualquier persona que nos esté escuchando, que haya tenido ideación suicida en este momento, en estos días, o que haya ideaciones que haya pensado en quitarse la vida, o que lo haya intentado realizar, se necesita urgentemente medicación, urgentemente, porque cuando
La depresión es muy fuerte, las mismas emociones van generando que baje el nivel de neurotransmisores en el cerebro, que son unas sustancias químicas que equilibran, ¿verdad? Que el hecho de que estemos bien o mal, ¿verdad? Si hay desequilibrio, estamos mal. Y también hormonalmente, todo va bajando, las defensas también va bajando. Entonces es necesaria la medicación para que vuelva a haber una subida de todo eso, si no la persona no puede salir adelante. Y luego de eso, seguimos dándole la medicación, pero le damos la ayuda psicológica y espiritual. Obviamente con la oración desde ahora, ¿verdad? Con la oración desde ahora. Así que sí, sepan que necesitan ayuda y que probablemente los que estén pensando una cosa así, en este momento no sean dueños de sí mismos, de lo que están pensando, ¿verdad? Sino que es alguna cuestión del cuerpo, química, que les hace sentirse así. Entonces tampoco se sientan culpables. Si alguno me está oyendo, ¿verdad? Eso se soluciona y se soluciona muy rápido con una medicación para equilibrar eso, pero hay que ir al psiquiatra. Si no tienen fuerzas, pídanle a una persona que esté con ustedes que los lleve, ¿sí? Y también los que tienen a cargo niños, adolescentes que estén en situaciones así, tienen que llevarlos incluso contra la voluntad, ¿verdad? De ellos. Sí. Bueno, entonces seguimos hablando. Qué lindo, hemos compartido con ustedes. Ahí me fijé si había algún comentario en YouTube, todavía no, pero en Facebook miren todas las personas que están conectadas y que siguen conectadas. Qué bonito, ¿verdad? Y acuérdense que también nos pueden dejar mensajes al 8510-1007, que es el teléfono, el WhatsApp, ¿verdad? De Radio María. Sí, les quiero recordar, así como les dije, que den like, que compartan para que el algoritmo, ¿verdad? Llegue a más personas, que también es importante compartir los podcasts de los programas. Los podcasts son los audios de cada programa que están en la página web www.radiomariacr. Ahí ustedes pueden, ni bien entran a la página, aparece el microfonito ahí que dice podcast, entonces dan clic ahí y ahí están todos los programas desde ese momento hacia atrás. Entonces van buscando, ¿verdad? Bueno, en este caso buscan Déjate Amar o los programas que ustedes quieran, ¿verdad? Compartir y se comparten a su WhatsApp o a otras personas. De ahí pueden compartir a Facebook, a WhatsApp, a YouTube y así el podcast también va circulando y también el algoritmo ese del podcast hace que se muestre a más personas, para que más personas puedan ser ayudadas a través de este medio tan grande de evangelización que es Radio María, ¿no es cierto? Y yo les había dicho que les iba a decir cómo Dios saca provecho del estrés e interviene, pero es un temita que me gustaría dejar para la próxima, hacer un tercer episodio de cómo vencer el estrés, para que de verdad entendamos que así es, ¿no es cierto? Así es que Diosito siempre de lo bueno saca cosas, de lo malo saca siempre cosas para nuestro bien, para nuestra conversión. Eso vamos a entrar en detalle en eso la vez pasada, la vez que viene. Estoy un poco, no, me estoy, quiero decir la vez que viene, digo pasada, estoy un poquito en modo 3 de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me entienden. Vamos a dejar ese tema para la vez que viene, pero les anticipo que, por ejemplo, ¿en qué consiste todo esto? Si ustedes ven en la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, en la Biblia, siempre que ellos estaban mal, que estaban pasando por una mala situación, que no se sentían bien, ahí era cuando se acordaban de Dios, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros. Hasta que nosotros no pasamos por una situación así, entonces
es como que no nos acordamos. Luego nos acordamos de Dios, nos serenamos, empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y después otra vez tendemos a alejarnos, lo mismo, consecuencia de las consecuencias del pecado original, ¿verdad? De la concupiscencia, que es eso que hace que la carne, o sea, nuestro propio yo al margen de Dios, nos jale más que la fuerza del Espíritu Santo, pero por eso para prevenir cualquier momento así de desequilibrio emocional hay que estar bien agarradito de Dios. Y aquí entró un saludo de Carlos Fernández. Dice, buenos días Teresa, saludos desde Juan Viñas, gracias Carlitos. Qué tema más importante, gracias por compartir con nosotros, Dios te bendiga y acompañe siempre a ti y a tu familia. Gracias, igualmente Carlos, también para ti y tu familia. Muchísimas gracias por el mensaje. Bueno, y con ese mensaje, entonces, y con toda la alegría de haber podido compartir con todos ustedes, les decimos que los seguimos teniendo presentes en la oración y que nos vamos a encontrar entonces el próximo viernes a las 2 de la mañana. Vamos a dedicar este mes, creo que a este tema, ¿verdad? Del estrés, porque es muy actual, ¿verdad? Entonces nos encontramos el próximo viernes para seguir hablando del tema. Dios los bendiga muchísimo y gracias de verdad por estar ahí. Nos vemos.